Así que en primer lugar, ¿qué nos enseña el Salmos 92? Vamos al Salmos 92 para ver qué nos dice Salmo 92 y vayan también preparando Romanos 11, que tiene una conexión. Salmos 92, versículo 5 al 6. Salmos 92, versículo 5 dice: cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Una expresión maravillosa que dice: cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Dice: muy profundos son tus pensamientos. Aquí dice: muy profundos son tus pensamientos. Dice el 6: el hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. El insensato no entiende los profundos pensamientos del Señor. Eso es lo que dice el salmista. Aquí podemos ver que Dios tiene la capacidad de pensar. Ahora vamos a Romanos 11. Romanos 11, versículos 33 al 36. Romanos 11, 33. Dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Ahí vemos esa expresión otra vez. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría. Aquí el apóstol Pablo dice: no hay comparación, no existe medida ni explicación alguna para la sabiduría de Dios. Insondable significa que no se puede hallar su fondo o su fin. Así que el apóstol Pablo dice: no hay fin para lo que es de Dios, para su sabiduría y su ciencia. No hay fin. Todo tiene su fin. El mar tiene su profundidad. Todo. Pero más a lo que se refiere aquí, la sabiduría de Dios y su ciencia, sus juicios, no lo tienen. Dice: inescrutables sus caminos, también dice ahí. Y en su contexto, Pablo habla acerca de la salvación de los gentiles, que a Dios le plació salvarlos por medio de la desobediencia de los judíos. Es el contexto. Y Pablo está hablando aquí a los judíos y habla acerca de la salvación hacia los gentiles. El contexto, versículo 28, dice así: así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahí vemos que dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es algo que nadie te puede quitar. Si Dios te ha dado un don o un llamado, dice que es irrevocable. Y sigue diciendo: pues como vosotros también en otro tiempo erráis, desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así que aquí está hablando que los gentiles habían alcanzado misericordia por causa de la desobediencia de los judíos. Dice el 31: así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcanzasen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de ellos. Eso parece locura. ¿Por qué es que Dios va a sujetar a alguien en desobediencia para tener misericordia de otros? Es algo que el ser humano dice: ¿qué tipo de Dios es este? ¿Por qué es que Él va a sujetar en desobediencia a unos para tener misericordia de otros? Porque la palabra dice que del cual Dios quiere tener misericordia, lo tiene. Y ahí es donde Él dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos.
Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién entendió la mente del Señor? El ser humano es incapaz de entender la mente del Señor. Tal vez tratemos nosotros a través de la Escritura, pero nuestra mente es tan limitada que no se compara a nuestro Dios, que es un Dios sin límites. Y ahí dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Es una pregunta retórica que no necesita respuesta, porque es nadie. Nadie puede entender al Señor. Y dice, sigue diciendo, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él, dice, son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Todo es del Señor. Para todo, todo es de él. Para su gloria, por los siglos, para siempre, dice, amén. Así que como dije, eso es algo que muestra que nuestra mente limitada no puede comprender lo que habla aquí el apóstol Pablo. Sus juicios son inescrutables, que quiere decir que son imposibles de comprender o conocer, dada su complejidad, profundidad o misterio. Ahora, según las escrituras, o siguientes escrituras, ¿cómo se describe el intelecto o entendimiento del hombre en comparación con el de Dios? ¿Cómo es que se comparan el intelecto del ser humano y el de Dios? Vamos a Salmos 94, versículo 11. Y vayan preparando primera carta a los Corintios. Salmos 94. Versículo 11. Dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. ¿Quién conoce los pensamientos de los hombres? Solo Jehová, solo Dios. Dice que los pensamientos de los hombres son vanidad. Ahora, 1 Corintios capítulo 3. Primera carta a los Corintios capítulo 3, versículo 20. Dice, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. ¿Acaso tú, amado amigo, hermano, conoces los pensamientos de los demás? Tal vez podamos ver lo que una persona pensó después de actuar de una manera, pero que conozcamos los pensamientos de alguien, no, nadie los conoce. Conocemos actitudes. Mi esposa conoce mis debilidades y yo las de ella. Nuestras hijas sabemos cuando se comportan de una manera que les pasó. Si están tristes, si están molestas, sabemos. Pero en sí el pensamiento nadie. Y con esos versículos, Dios mismo nos recuerda que Él restringe y toma a los sabios como prisioneros en su propia astucia y ve la sabiduría del mundo como vana, como inútil y vana. Nuestra sabiduría y la de Dios no se pueden comparar en lo absoluto. No importa cuánto una persona estudie, cuántos años estudie en una universidad, algún doctor, no importa, no se puede comparar a la sabiduría de Dios. Y muchos se preguntan por qué Dios permite el mal, por qué Dios permite que niños sean abusados, por qué Dios permite que las personas buenas sufran, por qué Dios no destruye o no acaba con el mal. En ese caso tendría Dios que destruir a esa persona que dice eso por causa de su pecado. Porque todos hemos pecado en contra de Dios, todos nos hemos
descarriado. Así que cuando vemos tanta maldad en el mundo, guerras, a niños sufriendo, personas inocentes muriendo por causa de alguna guerra, y decimos esto es porque no hemos comprendido quién es Dios, y Dios permite todo. No que Dios sea el creador o que Él ha creado la maldad, sino que Él permite todo. ¿Y quiénes somos para cuestionar a Dios? No somos nadie. Porque somos pecadores y Él es 3 veces santo. Ahora vamos a la primera carta de Corintios, ahí capítulo 1. Capítulo 1, versículo 18 al 25. Aquí en mi Biblia se titula Cristo, poder y sabiduría de Dios. Dice el 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Aquí claramente dice, porque la palabra de la cruz, que es el Evangelio, dice que es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, dice Pablo, a los creyentes de la iglesia de Corinto, dice, esto es poder de Dios. Para los que se pierden, para los que no conocen a Dios, los que no son salvos, dice, ciertamente la palabra de la cruz es locura. Pero para los que se salvan, a los creyentes, eso es poder de Dios. El apóstol Pablo dijo esto, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquí está hablando, citando Isaías 29:14. El apóstol Pablo. Dios dijo que Él iba a destruir la sabiduría de los sabios, Él iba a desechar el entendimiento de los entendidos. Y dice el 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dice el apóstol Pablo. ¿Cómo es que Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo? A través del evangelio, a través del mensaje de salvación. Porque el evangelio ciertamente estremeció al mundo. Y dice aquí que los que se pierden dicen que la palabra de la cruz es locura. ¿Cuántos cuando salimos a evangelizar miramos muchos que se mofan, que se ríen, que se burlan, me dan la cabeza? ¿Y por qué? Porque para ellos es locura. Ellos no entienden por qué es que uno predica el evangelio de Jesucristo. Porque uno va afuera a predicar para que las almas sean salvas, para que sean libres de la esclavitud del pecado. Pero no entienden esto. Dice 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Por medio de qué? De la predicación. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eso es lo que salva al pecador. La predicación de Jesucristo. Y a Dios le agradó salvar a pecadores, a los creyentes, dice aquí, por la locura de la predicación. Ese es como Dios salva a pecadores. No es porque tú hayas nacido en un hogar cristiano. No es porque te hayas bautizado. No porque has hecho una oración de fe o profesar o decir que conoces, sino que a Dios le agrada salvar a pecadores a través de la predicación del Evangelio. Dice, porque los judíos piden señales. Los judíos ciertamente pedían señales. Y los
griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque de lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo más insensato de Dios es más sabio que de los hombres. Lo que nosotros pensamos que es insensato de Dios es mucho más mejor que nuestra sabiduría. No en que Dios haya insensatez, no, sino en lo que el ser humano diga, Dios hizo eso, está mal, lo que Dios hace está mal. Aún esas palabras de nosotros que pensamos que somos mejores que Dios, eso no se compara a su sabiduría. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Y lo más vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para desechar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo que el mundo considera necio es precisamente aquello que salva al que cree, la predicación del Evangelio. Lo que muchos piensan que es necio, que es necedad, que es locura, es precisamente aquello que salva a aquel que cree. Vamos a Isaías 55. Versículos 8 al 9. Isaías 55, 8 al 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El punto aquí no es que Dios esté más allá de la comprensión, sino que los pecadores tienen que volverse de sus pensamientos y caminos pecaminosos a los pensamientos y caminos santos de Dios para ser salvos. Veamos lo que dice el contexto en el versículo 6 y 7. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y ahí es donde dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Aquí vemos que Dios posee intelecto. Y aún el ser humano a veces piensa que él puede manipular a Dios. Aún algunos cristianos le decretan, le quieren ordenar, declaran, pero a Dios no podemos exigirle en nada. Aquí el profeta Isaías está profetizándole a Israel que se arrepienta. Así que los pensamientos de Dios no son como los nuestros, ni nuestros caminos como los caminos de Él, porque sus caminos son rectos. El conocimiento y entendimiento de Dios está mucho más allá de la comprensión del hombre, del ser humano. Según las siguientes escrituras, ¿cómo puede el finito hombre comprender, por lo menos en parte, las infinitas cosas de Dios? ¿Cómo es que podemos comprender esto?
a través del Hijo de Dios que es Cristo. A través de Él. Vamos a Juan 1:18. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. Dice, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús dio a conocer ¿a quién? A Dios, al Padre. Jesús le dio a conocer. Y ahora vamos al capítulo 14, ahí de Juan. Versos 8 a 9. Juan 14, 8 a 9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Aquí vemos claramente que Jesús le dijo a este hombre, a Felipe, que el que lo ha visto a él, ha visto al Padre. Porque Cristo es quien es Dios encarnado. 100% hombre, 100% Dios. Esa es la divinidad de Cristo. Dios no cambia. Esa es su mutabilidad. Él no cambia. No tiene sombra de variación para nada. Y también a través del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios. Capítulo 2. 11 al 16. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así que nosotros no podemos conocer las cosas de los hombres. Como dije, no conocemos los pensamientos del ser humano. Sino el espíritu del hombre que está en él. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ahí está hablando Pablo otra vez a los creyentes de Corinto. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo, que es una persona. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que, ¿quién nos enseña a los creyentes? El Espíritu de Dios, no el del mundo. El espíritu del mundo es contrario al Espíritu de Dios. Las cosas del mundo son contrarias a las cosas espirituales de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Aquí puede decir el hombre natural es el ser humano que no ha sido iluminado por la gracia de Dios, del Espíritu Santo. El hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Si no le son alumbradas por el Espíritu de Dios, no las entenderán. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y es otra vez lo que Pablo había dicho cuando
Dijimos que la predicación de la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ahí dice, porque para él son locura, ¿para quién? Para el hombre natural. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquel que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios no puede entender las cosas espirituales. Aquel que no ha nacido de nuevo no puede entender las cosas espirituales de Dios. No puede. Muchos religiosos conocen la escritura, pero no entienden completamente la escritura. Quizás puedan recitar Biblia, pero no entienden. Los católicos, se les decimos que solamente a Cristo le damos la gloria, pero ellos dicen, sí, nosotros también, pero a María la veneramos. ¿Acaso la Biblia dice que veneremos a María o le demos gloria, honra o le demos unas mañanitas o serenata? No, solamente a Dios. Así que el hombre natural no puede entender. Y en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Es una diferencia muy grande. Los religiosos piensan que es por obras. La religión te enseña que la salvación es por obras, pero es solamente a través de la fe en Cristo, puesta la fe en Cristo, es que las personas son salvas. Si hay arrepentimiento de pecado y creen en Jesucristo como Señor y Salvador, tendrán la mente de Cristo, entenderán las cosas espirituales. Ya no habrá confusión. Así que el Evangelio no puede ser entendido por los seres humanos sin la gracia iluminadora del Espíritu Santo. Como dije, si no son iluminados por el Espíritu, no podrán entender las cosas espirituales. Cuando predicamos a Cristo en la exposición bíblica, esto debe humillar al pecador, exaltar al Señor y promover la santidad. Eso es lo que es el cristianismo. Cuando predicamos la exposición bíblica y nosotros como creyentes comprendemos que cuando escuchamos la palabra de Dios, eso nos debe de humillar cuando confronte nuestro pecado. Eso debe de doler porque eso es lo que Dios quiere. En su sabiduría, en su ciencia, en sus juicios, a través de escuchar la predicación de la palabra de Cristo, del pecado, del infierno, eso nos debe de humillar, exaltar a Cristo y eso nos debe de llevar a vivir en santidad. Porque hay un lado y otro lado que es el legalismo y otro es el libertinaje. Así que debemos estar en el centro. El hombre en su estado caído es incapaz de captar lo espiritual. Eso es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Cuando habla del hombre natural. El hombre en su naturaleza caída por causa de la desobediencia de Adán es que es incapaz de entender lo espiritual. Así que así es como podemos comprender las infinitas cosas de Dios a través del Hijo, a través del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios. Vamos a Salmos 119. Salmos 119.
versículos 97 al 100. Dice de esta manera: oh, cuánto amo yo tu ley, dice el salmista. ¿Quién de aquí ama la ley del Señor? Oh, cuánto amo yo tu ley, dice él. Todo el día es ella mi meditación. Es asombroso como un hombre llamado por Dios, pero aún pecó, pero reconoció su pecado después que el profeta vino y le dijo su verdad. Él se arrepintió, pero él dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Más me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Dice que él se ha vuelto más sabio más que sus enemigos. ¿Con qué? Con los mandamientos del Señor. Porque siempre están conmigo. La palabra de Dios debe de estar siempre en nosotros también. Meditar en la palabra. Dice, más que todos mis enseñadores he entendido. Así que él dice que la palabra de Dios es mucho más que lo que el hombre puede enseñarnos a nosotros. Más que un maestro, un profesor, un mecánico. Porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Así que dice que él adquirió más que conocimiento. Fue más entendido por guardar los mandamientos del Señor. Así que aquí vemos que Dios posee intelecto. Es un Dios que tiene pensamientos que son mucho más mejores que los de nosotros, y sus caminos son mejores que los nuestros también. Así que espero que este estudio les haya ayudado para conocer más a Dios. Cuando una persona, antes de llegar al noviazgo o al casamiento, el muchacho o la muchacha deben de conocerse para conocer sus defectos, sus debilidades. Si deseamos, como seres humanos, conocer a una persona mucho más, ¿por qué no a Dios? ¿Por qué no a nuestro Creador? Porque a veces estudios como estos los dejamos pasar. Así que Dios posee intelecto. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque a través de ella, Señor, podemos ver que somos seres humanos imperfectos y que nuestros pensamientos y nuestros caminos, Señor, no se comparan a los tuyos. Oh, bendito Dios, te pido que nos sigas ayudando para conocerte más a través de esos estudios. Porque a veces, Señor, se nos hacen a veces aburridos los estudios como estos, Señor, pero son tan necesarios para crecer en tu conocimiento, en conocerte a ti, conocer a nuestro Creador, a nuestro Hacedor. Señor, no permitas que solamente llenemos nuestras mentes, nuestras cabezas, Señor, de muchas palabras, Señor, que a veces no podemos ni pronunciar, que usan en los seminarios, Señor, pero primeramente que podamos conocerte a ti, Señor, porque esa es la vida eterna, Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Y por eso es que estamos aquí, bendito Dios. Señor, te pido por cada oyente que está aquí, que anhelen y deseen conocerte más. Señor, que hagan el tiempo para meditar en tu palabra, que ellos busquen, Señor, en la Biblia tus atributos,
tu carácter, quién tú eres, para que así, Señor, juntamente nosotros podamos temerte y para poder, Señor, alabarte aún más, Señor, con nuestros corazones. Pero, Señor, gracias, Señor, por mi vida, porque me has ayudado para exponer, Señor, tu palabra. Yo sé, Señor, que soy un hombre torpe, inexperto, pero, Señor, aquí estamos para tu gloria solamente. Señor, en Cristo Jesús. Amén. Eso es mi teléfono. Vamos a cantar el último canto.